Es el doctor Alejandro García Viña, es especialista en urología del Hospital Recoletas, Felipe II, miembro del Instituto Urológico Recoletas. Y está aquí con nosotros ya. Le damos la bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Alejandro. Y vamos a hablar de... bueno, usted forma parte de un equipo de urólogos de prestigio en Castilla y León, el Instituto Urológico Recoletas, y conocemos que una de las subespecialidades más demandadas es la andrología. A mí me gustaría que, para empezar, tanto los telespectadores como yo misma supiéramos mejor qué es la andrología, qué encierra. Sí, bueno, la andrología es una rama dentro de la urología que se encarga del estudio y el tratamiento de todas aquellas patologías que afectan a los órganos sexuales y reproductores del varón. ¿Y cuáles son los motivos más habituales de la consulta? Principalmente la disfunción eréctil. Luego también con mucha frecuencia pues la incurvación de pene, los trastornos de la eyaculación, lesiones genitales y en alguna ocasión también problemas de infertilidad. Claro, porque alguno de estos problemas puede acarrear en último término la infertilidad, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué es la disfunción eréctil? Lo decía usted como uno de los primeros motivos de consulta. Sí, el principal, yo creo. La disfunción eréctil pues no es más que la incapacidad total o parcial de mantener la erección el tiempo suficiente como para poder llevar a cabo una relación sexual satisfactoria. Claro, pero esto es, así dicho, es como muy teórico. Sí, sí. Las personas que están en casa, que es para los que hablamos, hay un tiempo, hay una medida para valorar esa disfunción. La disfunción eréctil puede ser una disfunción total o parcial, es decir, muchos pacientes lo primero que notan es que la rigidez en las erecciones no es tan importante como lo era previamente. Y eso ya es un motivo para que el paciente intente buscar una solución y consulte lo antes posible. Cuanto antes se haga esa consulta, más fácil nos va a ser a nosotros ayudarle e intentar resolver este problema. Claro, esta sería parcial, la disfunción eréctil, ¿no? Sí. En este caso sí, luego si se deja evolucionar o incluso en pacientes pluripatológicos con muchos tratamientos de base, mucha comorbilidad, puede aparecer una disfunción eréctil completa desde un inicio. Yo sí que me gustaría, doctor, que aprovecháramos su presencia en el programa para que animáramos a todas las personas que nos estén viendo y puedan entender que están dentro de esta patología, sí, que no tuvieran miedo, ¿no? Para acudir, en este caso, ante usted y otros profesionales, pero claro, estamos hablando del Instituto Urológico de Recoletas, que acudieran y que fueran a una consulta. Claro, efectivamente. Que no les va a hacer nada, ¿no? Claro, lo que no tienen que tener miedo. Es ningún miedo. Casi todos los problemas andrológicos, pues obviamente no se hablan de forma abierta con el entorno, porque el paciente se encuentra muy cohibido con este tema, pero no hay nada de lo que avergonzarse. Cualquier problema que afecte a la esfera sexual de un paciente es tan importante y merece el mismo esmero en la resolución que cualquier otro tipo de enfermedad. Claro. Es algo que afecta al paciente y a su pareja. Y que puede conllevar un deterioro de su calidad de vida. ¿Y esto siempre, cuando ocurre la disfunción eréctil, la ha acarreado desde siempre el varón, o es por un tratamiento, por una medicación? O sea, ¿cuáles suelen ser las causas más comunes? Cuando hablamos de una causa de disfunción eréctil en un paciente es difícil limitarnos a una única causa. Los trastornos vasculares, la diabetes, la obesidad... ¿La edad? La edad es un factor, pero no es el más determinante, suele tener que llevar asociado algún otro factor. El estrés, como ya digo, los hábitos de vida poco saludables son los principales. También tenemos que tener en cuenta que hoy en día cada vez más frecuente, por desgracia, los cánceres, sobre todo en órganos pélvicos del varón, pues los tratamientos con cirugías radicales puede conllevar como efecto secundario la aparición posterior de una disfunción eréctil. Afortunadamente hoy en día con técnicas mínimamente invasivas, más precisas, como puede ser el robot Da Vinci, claro, que también le tienen ustedes, que también le tenemos, disminuimos esa posibilidad al máximo. Bueno, ¿tiene una fácil solución la disfunción eréctil? Me dirá, depende de qué tipo de disfunción. Efectivamente. Pregunto y... Efectivamente, depende de qué tipo de disfunción y depende sobre todo de todo el entorno del paciente, o sea, su vida social, el estrés, luego si tiene mucha comorbilidad, hipertensión, diabetes, colesterol, muchos tratamientos asociados, todo eso, cuantos más factores tenga,
más difícil nos va a resultar a nosotros ayudarle. Y cuanto más tiempo se deje evolucionar la disfunción eréctil, peor, más compleja va a ser su resolución. es decir, eso sí que lo tenemos claro, que hay que pedir que cuanto antes Eso es. acudan a la consulta. Es lo más importante. Eso es lo más importante. Bueno, dejando la disfunción eréctil, hay que hablar, bueno, también de términos que son muy populares, la impotencia, el gatillazo, todos estos términos que se emplean en la calle, ¿tienen solución? ¿Están mal empleados? ¿Son momentos...? Son términos, a mí personalmente no me gustan nada, ¿eh? Yo creo que una consulta de andrología son términos que no tienen que tener cabida. Son términos que se han utilizado popularmente, de forma coloquial, pero para lo único que han servido es para estigmatizar más al paciente que sufre de disfunción eréctil, para cohibirle más y que no comparta este problema para intentar solucionarlo. O sea, absolutamente nominados Nada. los términos. Hay, por ejemplo, la incurvación de pene, hay otros... la prótesis de pene. Bueno, me gustaría que hablara de otras situaciones para consulta. Sí, bueno, la prótesis de pene es uno de los tratamientos disponibles para disfunciones eréctiles que no son de fácil manejo, que no han respondido a tratamientos de primera o segunda línea. Es un tratamiento muy eficaz. Muy eficaz cuando no han respondido a otros tratamientos previamente, porque es un mecanismo hidráulico. Tiene una vida media, hay que recambiarla cuando pasan unos años, pero es eficaz prácticamente en el 100% de los casos. No se debe indicar como primera opción, claro, pero es un salvaconducto pero que tenemos ahí, ahí. ¿no? Eso es. Guardado en la retaguardia. Antes sería, por ejemplo, la Viagra. Sí, cualquier inhibidor de la fosfodiesterasa, el más conocido es ese, pero tenemos muchos más ya a disposición de los pacientes. Hay que adecuarlos pues, un poquito a las características del paciente, al tipo de disfunción eréctil. Antes, clásicamente, todos los inhibidores había que tomarlos un tiempo antes de mantener la relación. Hoy, afortunadamente, sobre todo ya encaminado a pacientes más jóvenes, tenemos un tipo de inhibidor de la fosfodiesterasa a dosis muy bajitas que se puede utilizar de forma diaria. De esta manera, el paciente pues, mantiene la espontaneidad, una cosa muy importante a la hora de mantener relaciones, y no lo relaciona tanto con el momento de la toma de la pastilla. Claro. Que ha habido, bueno, claro, ha sido toda una cultura de la pastilla azul, pero sí que ha ayudado muchísimo. Sí, efectivamente. Hasta hoy en día. Sí, sigue siendo la primera línea de tratamiento en la disfunción eréctil. Claro. ¿Y cada vez con menos efectos secundarios, doctor? Pues afortunadamente sí. Hay medicamentos que tienen una tasa menor de efectos secundarios, pero depende de cada paciente, unos van mejor que otros. O sea que hay que individualizar siempre. También prueba-error dependiendo de cada uno. Sí. Y antes le hablaba de la incurvación del pene. Sí, pues la incurvación de pene yo creo que es la segunda causa más frecuente por la que consultan en andrología. Es una patología, pues como ya hemos dicho, de la que se habla poco abiertamente con el entorno, y el paciente muchas veces acude a la consulta pensando que es el único que tiene ese problema y nada más lejos de la realidad. ¿Y esto también es adquirido o es desde siempre? Hay dos tipos de incurvaciones, la congénita, con la que se nace, claro, y la adquirida, que también recibe el nombre de enfermedad de Peyronie. Esta última es la más frecuente, y cuando consulta el paciente pues generalmente es o porque tiene un dolor con la erección, una deformidad en el pene o incluso un bulto duro, que muchas veces acuden muy alarmados pensando en que pueda tratarse de un cáncer. Claro. Realmente la enfermedad de Peyronie es una enfermedad inflamatoria de causa desconocida que produce desconocida, no se sabe el porqué. Efectivamente, y produce una fibrosis de los tejidos del pene que hacen que aparezcan estos síntomas que acabamos de comentar. O sea, que no es por un accidente ni nada... Hay ciertas incurvaciones que pueden producirse porque durante una relación sexual un traumatismo importante puede producir una rotura de los cuerpos cavernosos y la cicatrización de ese tejido puede producir una incurvación. Bueno, pues haciendo una especie de resumen para los telespectadores, ¿qué podemos decir sobre esa andrología y esas patologías que llevan a acudir a la consulta? Bueno, pues yo lo primero, pues como ya he dicho, no hay nada de lo que avergonzarse. Es importante consultar por esto porque muchas veces la disfunción eréctil es el primer signo de que en un futuro se pueda desencadenar un problema cardiovascular importante y cuanto menos se demore, mucho mejor. Y hacer hincapié en la no automedicación. Igual que por el mismo motivo que da mucha vergüenza acudir a la consulta y tratar estos temas, hay pacientes que adquieren medicaciones por su cuenta. Estas medicaciones tienen que llevar un control por parte de un especialista y además las adquiridas de esta forma pueden estar adulteradas. Claro, no, es que hay que ponerse en eso muy serio, me parece muy acertado que lo haya mencionado. Pues doctor García Viña, que forma parte de
un equipo de urólogos de prestigio en nuestra comunidad en Castilla y León, que disponemos de lo bueno, lo mejor, en el Instituto Urológico Recoletas. Muchísimas gracias. Gracias, Hoy hablando Cristina. de un tema que entendíamos de muchísimo interés, la andrología.